esta primera acción que se tenía de la minería, cuando la explotación no era como ahora la conocemos, siempre han tenido que ver con luchas sociales, porque las condiciones, y bien lo sabemos, de un pueblo minero y de los mineros que trabajan ahí son terribles. Entonces, por ejemplo, en Real de 14, al estar al estudio, se trabajaba con el mercurio traído de Almadén, y pues por supuesto que el mercurio, y sobre todo con la técnica de patio, los pies quedaban totalmente devastados, de quien hacía la mezcla con los pies entre los minerales y el mercurio. Entonces, a lo largo de un cierto periodo de tiempo, quienes trabajaban en esto, ahora sí que terminaban sin pies. Y esta situación, esta recuperación histórica, es la mirada que tendríamos que tener. ¿Por qué? Porque en la tesis lo que yo propongo es que Real de 14 debe de ser considerado en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, y ahora con mayor razón apuntalearía, a pesar de que hago tengo una visión crítica respecto al patrimonio, consideraría que es importante, o como una manera, y darle una nueva mirada al patrimonio. No al patrimonio otra vez regido por un turismo sin conciencia ecológica, por un turismo también devastador, por un turismo solo del relajo y del desmadre. Yo veo que la parte lúdica es fundamental, ahora sí que veríamos, y la parte religiosa, pero recuperar todos los valores que están involucrados en Real de 14 y el paisaje que va de la mano. Otra de las cuestiones fundamentales era, por ejemplo, el ferrocarril, que también se nos olvida, y claro, como está siendo privatizado y ahora solo tenemos ferrocarriles de carga, podemos ver que hay un valor estético directamente ligado con las estaciones ferroviarias, por ejemplo. A ver si quieres ahora sí. Bueno, pues quería hablar un poco de las condiciones sociales de Real de 14, a pesar de haber tenido una bonanza económica solo para ciertas clases y solo para ciertos estratos durante el 19, ahora es uno de los municipios de alta marginación a nivel municipal y también estatal. Ahí doy algunos de los datos. 39% de la población no ha terminado la escuela primaria, 23% son ocupantes en hogares sin electricidad, 25% de las viviendas no cuentan con agua potable, es decir, un cuarto de la población no tiene agua potable. Bueno, y eso los que tienen agua, por supuesto, ¿verdad? Y, en fin, casi el 50% viven en condiciones de hacinamiento, y el 75% de las personas que trabajan reciben solo 2 salarios mínimos diarios. Sí, continuamos. Entonces, las condiciones también es de notar, ya tiene casi un siglo y ahora se está, digamos, retomando, pero el siglo XX dio cuenta de esta pérdida de supuesta bonanza económica, y fue en decadencia en algún momento, y ahora está en esta nueva visión de las mineras, que, como lo decían los compañeros que me han precedido, luego venden la idea de que entonces ahora sí va a haber trabajo, porque claro, Real de 14 es un municipio que expulsa mucha población a los Estados Unidos, junto con todo el altiplano potosino, digamos, ¿no? Pero bueno, entonces mi propuesta era ubicar las minas del pasado y recuperar también la historia. No solo, siempre vemos la historia, obviamente, de los grandes personajes que tuvieron que ver con las minas y de los propietarios. Y aquí era tratar de recuperar la visión de los técnicos y de los mineros mismos, que son en gran medida quienes dan esta bonanza económica al lugar, dieron esta bonanza económica al lugar. Sí. Entonces, tuve una aproximación histórica y patrimonial. Aquí pueden ver, y que esto se vio reflejado en algún momento, tal como pasó en Cerro de San Pedro, con una serie de monumentos históricos. Esto fue declarado desde 1976, Real de 14 fue declarado un monumento histórico de San Luis Potosí, y que contiene valores históricos y estéticos, que nos hablan en muchos sentidos de lo que ahí se ha vivido. ¿Sí, seguimos? Y era como tratar de redescubrir estos valores, estos tesoros, el palenque y los puentes que fueron construidos durante el 19, y seguimos el cementerio, el palenque, y por supuesto aquí hablaba de los valores étnico-culturales y sociales identitarios. ¿Por qué? Porque entonces estamos viendo al territorio en su extensión simbólica también, y el desierto de Real de 14 es importante, ya lo hemos visto, ustedes aquí lo hablarán seguramente a partir de pensar que es el nacimiento del sol ahí.
y los estilos de vida de los lugareños, y cómo todo esto ha coexistido desde la fundación de Real de 14, incluso los extranjeros que han llegado desde el 18, sí. Y también el culto a San Francisco de Asís, es justo recuperar todo el sentido identitario de este pueblo, sí. Los valores medioambientales, y esto que decía, es incorpora la ruta histórico-natural del pueblo huichol, del desierto de Wirikuta. Y cómo esta conjunción de patrimonios nos pueden llevar a concebir el paisaje cultural minero yo ubicaba y decía casi al final de mi tesis que es necesaria la reapropiación y esta visión del patrimonio no hecha por los grandes inversores, sino por el pueblo mismo. Cómo generar esta nueva economía y también romper con la idea del desarrollo con la que estamos muy casados luego de crecimiento. Ahora las nuevas versiones hablan de decrecimiento, de cómo con lo poco vivir bien. ¿Sí? Y entonces planteaba como necesario los objetivos cognitivos, es decir, ¿qué queremos transmitir con hacer una recuperación del patrimonio minero? ¿Una apología de la minería? Por supuesto que no. Entonces, dar cuenta de las condiciones difíciles y no hacer como se ha hecho en algunos otros lugares del país. Está borrada la parte del sufrimiento y de las vidas que quedaron ahí. Y está borrada porque pues, nos pintan las cosas muy bonitas y sin embargo está invisibilizado todo, ahora sí que la lucha que pasó ahí y la expropiación del trabajo de los mineros mismos. El público objetivo, esto que hablaba de que no cualquier tipo de turismo vamos a tratar de atraer, y las condiciones de posibilidad, que además tiene que ver con lo que hablan ustedes aquí en este momento, es decir, cómo mantener un movimiento 10 años. Es muy difícil mantenerlo. Yo creo que luego siempre hay estos picos, estos clímax, donde la gente está involucrada, pero conforme pasa el tiempo los que vamos quedando siempre somos menos. Y esa es cuando aprovechan las mineras asociadas con el gobierno para dar cuellos, ¿no? Dar cuellos, sí. Y bueno, ahí tenía una cuestión sobre cómo solo en un equipo donde estuviera muy involucrada la comunidad y hubiera personas de muy distintas disciplinas trabajando bajo el mismo objetivo, se podía llevar a cabo el proceso de valorización. Proponía unos ciertos itinerarios con ciertas minas y yo desconocía, yo fui en febrero de 2010 a hacer el trabajo de campo y poquito después entró la minera. Entonces tuve algunos, de repente, pues problemas, no directamente, pero sí sabía ya que algo por ahí estaba pasando, pero no lo tenía muy claro. Porque había un poco más de dificultad para entrar a ciertas minas que parecían abandonadas y que ahora están en recuperación, como la de la luz, por ejemplo. Sí, esto si quieres te lo pasas más rápido, las innovaciones técnicas, como les había dicho, sí. Y finalmente, quizá me gustaría cerrar, sí, con una idea de que entonces el patrimonio debe concebirse como memoria, pero también como reinvención del lugar, y sobre todo como un recurso para mejor vivir. Y es fundamental pensar aquí en la reapropiación por parte de la comunidad. Si no fueron dueños del destino durante el 19, el 21 es ahora el siglo que debería de ser de las comunidades, de los pueblos. Y de estas comunidades de diversidad cultural, desde los huicholes, los que viven ahí, los que tienen, digamos, ya una memoria minera bastante borrada, pero que les está metiendo la minera esta idea de recuperen esa identidad, ¿no? Y entonces cómo hacer una ruptura y decir, esta identidad era en otro momento histórico y hay que reconocer las condiciones de ese momento para no volver a repetirlas, y ahora bajo una visión de capitalismo salvaje, ¿no? Bueno, pues muchas gracias.